Siempre que termina el mercado de fichajes de verano y llega el nuevo FC, empezamos a pensar con qué equipo iniciaremos nuestro primer modo carrera. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar 10 ideas muy tops para empezar FC 25 por todo lo alto. Vídeo que no falla cada año, chicos. Ideas para daros en modo carrera. Ya sabéis que queda poquito, quedan apenas 2 semanas para empezar ya con FC25. Así que hoy se viene videazo que me pedís siempre muchísimos y que además mola un montón hacer. Y es, pues bueno, básicamente ideas para empezar vuestro modo carrera. Como ya os he dicho en la intro, os voy a enseñar modos carrera de las 5 grandes ligas: de la Liga Española, de la Bundesliga, de la Liga Inglesa, de la Serie A y también incluso de la Ligue 1. Así que espero que os guste muchísimo. Y si este vídeo lo peta un montón y llegamos a 1000 likes y todo el mundo que ve el vídeo se suscribe, haremos una segunda parte con más equipos, aunque yo creo que los 10 de hoy son muy pero que muy tops y seguramente alguno os guste o os encandile. Así que, chicos, simplemente deciros antes de ir ya con los equipos que tenemos un sorteo activo. Estamos regalando un FC25 por mi canal de Twitch, señoras y señores, por mi canal de directos. Todo el mundo que se suscriba o regale suscripciones durante el mes de septiembre entrará en un sorteo de un FC25, así que si quieres participar tenéis abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos allá con los equipos. Vamos allá con el primero de los equipos. Empezamos por la Liga Española y, chicos, he puesto al Leganés de Borja Jiménez, equipo recién ascendido. Le he puesto una dificultad muy alta, básicamente por eso, porque es un recién ascendido y porque no tiene precisamente mucho dinero, aunque también es verdad que la Liga Española, tampoco es que haya equipos, si no son de los tops, con demasiado dinero. Tendremos más o menos, yo creo, entre unos 8-12 millones aproximadamente de presupuesto. He puesto de jugador clave, obviamente, a Sebastián Haller, el gran fichaje que a 8 segundos de cerrarse el mercado de verano entró la inscripción, cedido desde el Borussia Dortmund. Fichaje, bueno, espectacular, la verdad que nadie se esperaba. Y jugadores interesantes de este Leganés: tenéis a Munir El Haddadi, Renato Tapia, que parecía que se iba a ir por ahí y al final, pues bueno, se ha quedado en el Leganés. La verdad que para eso se podría haber quedado en el Celta perfectamente. Pero también tenéis a Óscar Rodríguez y a Marco Dimitrovic. Creo que son los jugadores así más interesantes, junto con Sebastián Haller, que es obviamente para mí el jugador clave de esta temporada, y que yo creo que el Leganés se ha gastado parte o mucha parte del presupuesto de salarios que tenía del Fair Play en este jugador, porque saben que como Sebastián Haller les meta unos 15 goles o 10-15 goles, les puede salvar del descenso. Así que modo carrera para empezar muy chulo, ya con ese fichaje de Sebastián Haller, aparte de los otros que han hecho, repito, de los jugadores interesantes que tenéis ahí. Pero bueno, dificultad alta. Si queréis un modo carrera para empezar que tenga bastante dificultad, pero que sea molón con algunos jugadores, creo que el Leganés es vuestro equipo. Es un recién ascendido y la verdad que creo que puede estar bastante top. No he visto jugar al Leganés, no podría deciros qué estilo de juego van a tener, pero bueno, teniendo en cuenta que vas a tener a Munir El Haddadi por la banda, Óscar y Renato Tapia en el medio, que Óscar, por cierto, lanza las faltas, los corners brutales. Le va a poner unos balones a Sebastián Haller para que lo remate todo, que eso va a ser espectacular. Así que, bueno, aquí tenéis el primero de los equipos, señores, el Leganés. Tenéis el equipo de los pepineros con una dificultad muy alta dentro del contexto, obviamente, de este vídeo, ¿vale? Porque dificultad muy alta en un modo carrera sería obviamente un Road to Glory, un equipo de segunda, tercera o cuarta división, pero en el contexto de este vídeo posiblemente sea el más complicado de todos. Vamos allá con el segundo equipo y no podía faltar, chicos, no podía no ponerlo, mi queridísimo Rayo Vallecano. Obviamente, de entrenador vamos a tener a Íñigo Pérez, que era el segundo entrenador de Andoni Iraola cuando estuvo en el Rayo, y la verdad que lo está haciendo bastante bien. Dificultad, pues hombre, un poquito menos que el Leganés, porque creo que tiene mejor plantilla, o sea que le hemos puesto una dificultad entre alta, media alta, podríamos decir. Presupuesto, tampoco vas a tener mucho más que el Leganés, seguramente entre 10-12 millones más o menos, tampoco le suelo poner mucho más al Rayo. Jugador clave, obviamente, y por lo que he puesto este pedazo de modo carrera, James Rodríguez, que también es verdad que ya veremos cómo viene físicamente, pero nadie duda de su calidad. Obviamente es el jugador clave para este Rayo y por el cual queremos hacer este modo carrera. Y en cuanto a jugadores interesantes, en el Rayo hay bastantes, pero yo he puesto pues a Isi Palazón, Óscar Trejo, Álvaro García y Óscar Valentín. Obviamente también está por ahí Mumín, creo que Patecis también está bastante bien, tenemos también al Pachaspino, está por ahí Balliu. Hay varios jugadores importantes o bastantes en este Rayo, pero indiscutiblemente yo creo que estos son los más importantes junto con James Rodríguez. Para mí un modo carrera bastante top. Obviamente el objetivo de la primera temporada sería intentar no descender, quedar en una media tabla, tranquilitos, sin sufrir demasiado y aprovechar obviamente las temporadas que nos vaya a durar James Rodríguez, que no sabemos cuántas serán, pero las que nos duren vamos a intentar aprovechar esa zurda de oro que tiene el colombiano, intentar hacer un Rayo pues obviamente muy carismático. Y ya estáis viendo
un poco que los equipos que os voy a ir poniendo tienen siempre un jugador clave que mola mucho. En este caso con el Leganés era Sebastián Haller para arrebatar todo lo que le tires. En este caso es James Rodríguez, que bueno, vas a intentar, yo creo, objetivo, que sea el máximo asistente de la Liga Española. Estaría brutal. Va a ser complicado, pero nos falta ahí quizás un delantero clave. Sí que verá que vas a tener a Sergio Camello, que bueno, nunca ha sido un gran goleador, pero viene de hacer muy buenos Juegos Olímpicos, así que creo que es una plantilla molona, un Rayo que siempre intenta jugar un juego alegre, un juego divertido, un juego ofensivo, y con todos los jugadores que tiene, creo que es un modo carrera que para empezar FC25 es espectacular. Dejamos la Liga Española y nos vamos a la Premier League. Y vamos del ayudante al que era el primer entrenador, Andoni Iraola, con su Bournemouth, y una dificultad más o menos media que le he puesto, ¿vale? Podríamos decir, sí, media, porque ya sabéis que en la Premier League casi todos los equipos tienen bastante dinero. De hecho, con el Bournemouth seguramente tendremos entre 30 a 40 millones. Jugador clave, he puesto a Evanilson. Ya sabéis que Solanke se ha marchado del Bournemouth al Tottenham por un millonada. Y bueno, pues el Bournemouth ha fichado a Evanilson, el ex delantero del Porto. Puede que sea uno de los jugadores clave para este equipo, porque creo que a este Bournemouth le hace falta un goleador. En este inicio de Premier League, el goleador no está siendo Evanilson, porque creo que aún prácticamente no ha jugado, sino que está siendo Semenyo. Pero bueno, obviamente cuando vuelva a Evanilson se supone que tendría que meter los goles que metía Solanke, tiene que ser el brasileño. Así que como jugadores interesantes hemos puesto obviamente a Luis Sinisterra, hemos puesto también a Julián Araujo, que ha venido desde el Barcelona, que creo que puede hacerlo bastante bien. También Milos Kerkez por el otro lateral, ya que Iraola, la verdad que con Iraola suelen los bandas y los laterales como que brillar bastante por el estilo de juego que tiene Iraola. Y también he puesto a Alex Scott. La verdad que hay muchos más jugadores interesantes. Vamos a tener a Kepa Arrizabalaga en portería, vamos a tener a Zabarni en la defensa, también tenemos a Senesi, yo que sé, es que hay bastantes jugadores. Aquí tampoco he puesto a Luis Kluivert, o sea, no a Luis Kluivert, a Justin Kluivert. Hay bastantes jugadores interesantes en este Bournemouth, pero lo más interesante de todo es el entrenador, que es Andoni Iraola, que es un pedazo de entrenador espectacular. Y tras la marcha de Solanke, que ha sido tu gran crack la temporada anterior, vas a tener que intentar mantener a este Bournemouth, que bueno, creo que en la Premier League, cojas al equipo que cojas, es complicado, porque jornada tras jornada va a ser muy difícil, pero creo que tiene una plantilla muy molona, con Evanilson, con Luis Sinisterra, con Araujo, Kerkez, Scott, con todos los que tienes. La verdad que veremos también qué tal lo hace Kepa en esa cesión desde el Chelsea. Si lo hace bien, tendrías que intentar ficharlo en la segunda temporada, y sobre todo con Andoni Iraola al mando, pues intentar fichar siempre algún español, traerte algún español, o fijarte siempre mucho en la Liga Española para fichar, como por ejemplo ha hecho con el bueno de Julián Araujo, que bueno, ya lo conoce de la Liga Española, lo ha visto jugar la temporada anterior en Las Palmas. Andoni Iraola sabía que era un jugador que tiene proyección, lo ha fichado 10 millones del Barcelona, así que siempre fíjate en la Liga Española y trae jugadores españoles a este Bournemouth de Andoni, que para mí yo creo que pues posiblemente sea una de las mejores opciones para la Premier League, al menos en este inicio de FC25. Y continuamos en la Premier League, pero esta vez nos vamos a otro equipo como el Brighton, equipo con el cual nosotros ya hicimos modo carrera en este FC24, pero es que en este mercado de fichajes le han dado una vuelta, y la verdad que el equipo, bueno, es que es un equipazo, es que tiene jugadorazos, además son jugadores muy FIFA, o sea, son jugadores muy modo carrera, ¿vale? Porque tenemos de entrenador a Fabian Urzeller, que es el exentrenador del San Pauli, equipo que ha ascendido a la Bundesliga gracias a él, haciendo un juego espectacular. De dificultad le he puesto baja media por dos cosas: uno, porque tienes ya jugadorazos, además muchos jugadores muy jóvenes, o sea que te van a subir de media muy rápido; tres, porque tienen bastante dinero. De hecho, es que el Brighton se ha gastado cerca de 200 millones en este mercado de fichajes. Obviamente de jugador clave, Kaoru Mitoma, que es como si fuese, por así decirlo, nuestro Heung-min-son, ¿no? En el Tottenham, por hacer el símil. Y jugadores interesantes, he puesto estos 4, pero es que podría ponerte 10, porque jugadores interesantes, más tops del Brighton: Joao Pedro, que lo está haciendo genial y terminó la temporada anterior también brutal. Luego Julio Enciso, que ya estaba en el anterior año y que bueno, es brutal, y bueno, lo que le viene por delante aún más. Luego de los fichajes, es que todos son interesantes, porque tenemos a Yakuba Mainte, Ferdi Kadioglu, pero es que no me caben más, pero es que te podría decir Biefer, te podría decir Matt O'Reilly, que sí que es verdad que en la vida real se acaba de lesionar por bastantes meses, pero es un jugadorazo. Y es que de verdad, o sea, no sé, me mola mucho este Brighton, es que tiene un equipazo, además la gran mayoría todos jugadores jóvenes. Ya sabéis que el Brighton es un poco Dortmund, en el sentido de que ficha jugadores jóvenes por poco dinero, entre comillas, y luego los vende por el triple o el doble. Me faltaría también por aquí Rutter, que han pagado la cláusula del Leeds, que les valió como 47 millones por un jugador de segunda división. O sea, de verdad, es un equipo muy molón, con gente muy joven, y ¿qué quieres que os diga? O sea, es que es un equipo tan carismático que era imposible no ponerlo en este top. Y bueno, hablando de equipos carismáticos, para mí el equipo más carismático esta
esta temporada en el Crystal Palace, obviamente, porque, bueno, el Crystal Palace terminó la temporada anterior haciendo un juego que parecía eso, bueno, no sé, el City de Guardiola. Esta temporada no han empezado jugando tan bien, hay que decirlo, las cosas como son, pero sigue teniendo un equipo carismático a más no poder. Sí que es verdad que te has quedado sin el gran crack porque se ha marchado al Bayern de Múnich, pero sigue estando el mismo entrenador, Oliver Glasner. Tienes dificultad menos, o sea, más dificultad que con el Brighton, pero menos que con el Bournemouth, o sea que podríamos decir que una dificultad media. De presupuesto yo creo que más o menos tendremos entre unos 50 a 60 millones con este Crystal Palace. Jugador clave, obviamente, Eberechi Eze, que ha decidido quedarse en el Crystal Palace, no como Olise, que se ha marchado. Y como jugadores interesantes, el gran fichaje de este mercado, Eddie Nketiah, desde el Arsenal por 30 millones. Daichi Kamada, obviamente también fichaje gratis, que bueno, se vuelve a reencontrar con Glasner después de que no entrenase en el Eintracht de Frankfurt. Tenemos a Adam Wharton, que es el pivote defensivo, el inglés. Bueno, se hablaba de que el Bayern quería pagar cerca de unos 70 millones por él y de que el City también lo quería, o sea que imaginaos lo bueno que es este chico, es un robador de balones espectacular. Y también he puesto a Marweji, que ha estado a punto de marcharse al Newcastle, pero finalmente no se ha ido. Dicho esto, también han fichado a Lacroix en defensa. Tenemos también por ahí a Muñoz en el lateral derecho, el colombiano, que bueno, hace las delicias por esa banda derecha. Y tenemos también a Doucouré. Hay jugadores bastante interesantes en este Crystal Palace, pero es que es un equipo muy carismático que juega como con 5 atrás, juega con dos mediapuntas como Eze y Kamada, con mucha movilidad, pero Muñoz subiendo por la banda, no sé, hacen un juego, de verdad mola mucho verlo. Y además también tenemos a Mateta, por si Eddie Nketiah tiene que rotar, o sea, no sé, a mí este equipo me encanta, sinceramente. Y bueno, en cuanto a carisma, va sobradísimo. Lástima la marcha de Olise, pero estaba claro que un crack como él era difícil retenerlo, pero hemos podido retener a Eberechi Eze y hay que aprovecharlo antes de que se marche. Y hablando de carisma, señores y señores, nos vamos a la Serie A después de la Premier League y tenemos, obviamente, no podía no ponerlo, al Como de Cesc Fábregas. O sea, es que estaba clarísimo que iba a estar en este top. O sea, Cesc Fábregas entrenando en la Serie A con el Como. O sea, tenía que estar. Dificultad alta, ¿por qué? Porque es un recién ascendido. Sería un poco similar al del Leganés. Pasa que yo creo que el Como, no sabría decirte si tiene mejor plantilla o no que el Leganés, pero vamos, los fichajes que ha hecho son interesantes. De presupuesto, la verdad que el Como tiene bastante dinero, entonces yo no sé si tendrá entre 10-15 o le pondrán incluso más. Yo creo que pueden ponerle entre 10-15. Jugador clave de todos los que ha fichado, he puesto a Belotti, porque debería ser el gran goleador de este Como, pero tampoco lo tengo muy claro si va a ser el jugador clave del equipo o no. Jugadores interesantes, bueno, pues los fichajes que ha hecho. Rafael Varane en defensa, aunque se ha lesionado y no tiene pinta de que pueda volver a jugar. Nico Paz, el argentino del Real Madrid. Sergi Roberto, gratis. Y Emil Audero, que es un porterazo. Pero a eso súmale, pues bueno, Pepe Reina en portería también, que lo han fichado. Tenemos también que sí a, bueno, el lateral izquierdo que vino del Villarreal. Hay varios fichajes bastante interesantes, pero este Como, la verdad es que para mí es la mejor opción si os queréis hacer un modo carrera en la Serie A, recién ascendido, con 6 fases de entrenador y todos estos jugadorazos, e intentar repetir un poco este mercado en las próximas temporadas. Es decir, fijarte siempre mucho en jugadores pues de calidad, que terminen contrato, que estén en agentes libres, que superen la treintena. Intentar siempre fichar jugadores de este estilo y seguir esa política de fichajes con el Como puede estar bastante bien, y además aprovechar que tienes a Cesc Fábregas y que vas a poder traerte mejores jugadores ya que tienes a Fábregas ahí y que, bueno, puede atraer más talento de equipos y de jugadores de calidad, ¿no? Así que para mí, modo carrera súper carismático este Como, además tiene unas equipaciones guapísimas y sinceramente con Belotti y compañía me parece un modo carrera brutal para hacerlo en la Serie A. Y como segundo equipo que os he puesto en la Serie A, pasamos a la Fiorentina. Aquí tenía mis dudas porque también podríamos haber puesto a la Roma de Rossi, pero he querido poner a la Fiorentina porque me parece que está bastante guay este año. Sí que es verdad que he puesto el escudo antiguo porque el nuevo me parece feísimo. Tienen de entrenador a Rafael Paladino, dificultad más o menos media, presupuesto entre 30 a 40 millones. Jugador clave he puesto, obviamente, a David De Gea. Ya sé que es un portero, pero es que han fichado gratis a David De Gea. ¿Cómo no voy a poderlo jugar gratis? O sea, de jugador clave. Y cuanto a jugadores interesantes, pues oye, se han fichado a Moise Kean, que no está nada mal. También creo que ficharon a Richardson. Tienen a Albert Gudmundsson, también el delantero, Fabiano Parisi, pero tienen varios jugadores bastante interesantes también por ahí, con Guamé, la verdad que Ikoné, por ahí también, Sotil, se acaba de marchar Nico, que lo ficharon de la Juventus, pero creo que es muy interesante esta Fiorentina, intentar meterte entre esos grandes equipos de Italia, porque ahora la Roma se está metiendo ahí, ya tenemos al Inter, a la Milan y a la Juve, que ya sabéis que no van a estar licenciados tristemente, el Napoli que ficha Conte, pues también podría estar en esta lista perfectamente, pero tiene mucho mejor equipo que la Fiore, entonces de los grandes, por así decirlo, que se están metiendo en la lucha por la Liga, creo que la Fiore aún está un poco fuera, y tu objetivo obviamente es llevar a la Fiorentina a esa lucha por la Serie A e intentar, pues bueno, competir contra esos grandes equipos de Italia que están mucho mejor reforzados y que tienen mejor plantilla que ellos de momento. Y vamos allá con la Bundesliga, señores y señores, y tenemos en primer lugar al Stuttgart, equipo que, bueno, ya sabéis que el año pasado quedó segundo en la Bundesliga, este año va a estar en la Champions, y bueno, ha perdido varios jugadores importantes, pero tenemos al mismo entrenador, Sebastian Hoeneß, tenemos una dificultad más o menos media, yo creo que este Stuttgart
Stuttgart está para meterse en Europa de nuevo esta temporada, quizás no en Champions, pero poderse meter en esos puestos de Europa League, Conference, en la Bundesliga creo que podrá repetirlo. Más o menos un presupuesto yo creo de unos 20-30 millones tendremos. He puesto de jugador clave a Angelo Stiller, pero realmente hay otros jugadores también muy interesantes en este equipo, quitando los que obviamente se han marchado. Tenemos a Denis Undav, tenemos a Silas Katompa, que a mí ya sabéis que es uno de mis niños favoritos en este canal, tenemos también a Maximilian Mittelstadt y también he puesto a Enzo Millot. Obviamente hay más, pero creo que estos son los más interesantes. La verdad que obviamente el objetivo sería intentar, bueno, pasar esa fase de liguillas de la Champions, que creo que sería con este equipo muy complicado. De hecho, entre los 8 primeros prácticamente imposible, como mucho podréis intentar meterte en ese playoff, en el nuevo formato de la Champions, e intentar luego pasar a la fase de grupo, esa fase de liguilla, pero repito, sería bastante complicado. Y en Alemania, pues poco a poco irte metiendo en esos 4 primeros. La temporada anterior lo consiguieron, pero se te ha marchado Girassi, se te ha marchado también Ito, se te marchó Anton, también al Dortmund, o sea que, bueno, has perdido 3 jugadores bastante importantes, así que, ¿por qué no intentar fichar talento alemán, talento de ahí, de esa segunda o tercera división, e intentar mejorarlo? Y obviamente, pues bueno, siempre tendrás ahí la sombra del Bayern, la sombra del Leipzig, la sombra del Dortmund, que te intentarán fichar jugadores, pero bueno, ahí está el reto, ¿no? He puesto dificultad media, podría poner incluso media alta, porque aunque sea un equipo que luche por estar en Europa, siempre van a estar los grandes cocos de Alemania intentando ficharte a tus cracks, así que eso le añade dificultad extra. Y como siguiente reto que os pongo en la Bundes, os he puesto a mi queridísimo Wolfsburgo, que bueno, tiene de entrenador a Ralf Hasenhüttl, que era el ex entrenador del Soton hace un par de temporadas. Dificultad media alta más o menos. Es un equipo que tiene más dinero que el Stuttgart, pero que tiene peor plantilla, por eso más o menos tendrá unos 40-50 millones de presupuesto. El Wolfsburgo es un equipo que, aunque no lo parezca, tiene bastante dinero. Luego tenemos como jugador clave, para mí, yo creo clarísimamente a Lovro Mayer. Luego como jugadores interesantes tenemos a Kamil Grabara, que creo que lo han fichado esta temporada. Tenemos a Jonas Wind, el delantero. Tenemos a Patrick Wimmer, que a mí me gusta muchísimo. Tenemos también a Jakub Kaminski. Tenemos también por ahí a Branks. Acaban de perder a Lacroix, que se ha marchado a Crystal Palace, que también lo hemos puesto en este vídeo. Pero es otro de esos equipos alemanes que no entra de momento en esos puestos de Europa, pero que con el gran presupuesto que tiene, teniendo la gran marca que tiene detrás, que es Volkswagen, y aparte, pues, bueno, ese estadio y esos jugadores interesantes que tiene, creo que tienes que intentar llevar a este Wolfsburgo al siguiente nivel. Es un equipo que hace mucho tiempo que no lucha por títulos en Alemania, pero por eso tienes que pillarlo, porque tienes que llevarlo a ese siguiente nivel para que empiece a luchar ya por títulos y se empiece a meter ya alguna temporada en Europa, como por ejemplo ha hecho el Stuttgart. Pues tienes que intentar ser primero un Stuttgart para luego intentar meterte y ser un Leipzig, ¿vale? Pero hay que ir paso a paso, y con este Wolfsburgo dinero vas a tener, pero obviamente te falta el mejorar una plantilla que tiene cosas interesantes, pero que tampoco es una de las mejores plantillas precisamente de Alemania, así que ahí va a estar tu objetivo, intentar meterte en esos primeros puestos. Y para terminar os pongo el reto de la Ligue 1, por si a alguien le apetece hacerse un reto aquí en la Ligue 1, en la Liga Francesa. Pues tenemos al Olympique de Lyon, que bueno, la verdad que tiene serios problemas, porque ha hecho una plantilla que está muy bien, ha fichado bastante y bastante bien, pero tiene que vender bastante. De hecho, no sé cómo ha terminado la cosa, pero vamos, hasta lo que yo sé, en este mercado tendría que haber vendido jugadores por valor de 100 millones, porque si no lo vendía podía entrar en serios problemas en la liga. Creo que finalmente no lo han hecho, entonces no sé cómo lo harán. Supongo que en el mercado invernal tendrán que deshacerse de gente, pero tenemos entrenador a Pierre Sage, tenemos una dificultad más o menos media, presupuesto unos 30-40 millones, se han gastado bastante en este mercado, y jugador clave he puesto obviamente a Georges Mikachauche, que va a ser el gran delantero de este Lyon, el que va a tener que meter los goles. Y como jugadores interesantes tenemos también a Ernest Nuama, que es otro de los fichajes, Maxence Caqueret, que ya lleva varios años en el Lyon, pero es uno de esos jugadores top de esta plantilla. Tenemos a Malik Fofana, otro jugador muy interesante, muy jovencito, el belga. Y luego tenemos a Guy Forban, que también lleva un par de temporadas, el nigeriano, y que podría salir del equipo, pero bueno, de momento lo tienes ahí. La verdad que hay jugadores muy interesantes y jovencitos en este Lyon, y tengo que decir que el Lyon está conectado con el Crystal Palace, ¿vale? De hecho, al Lyon debería llegar Thiago Almada, que está en el Botafogo, porque Botafogo, Lyon y Crystal Palace son 3 equipos que están conectados, ya que son del mismo dueño o del mismo conglomerado de equipos. Así que Thiago Almada va a llegar al Lyon en invierno, pero del Lyon podrías vender a algún jugador al Crystal Palace si es que el Crystal Palace te quiere fichar jugadores. Al igual que si haces el modo carrera con el Crystal Palace, podrías fijarte mucho en el Olympique de Lyon para atraerte jugadores, porque repito, son del mismo grupo de equipos. Así que el objetivo está claro, vas a tener la obligación de intentar vender jugadores porque el club lo necesita, porque si no vas a tener problemas con el fair play, pero a la vez necesitas no pasarte como te pasó la temporada anterior e intentar descender, porque sí, es que el Lyon el año pasado estuvo varias jornadas o bastante tiempo con los puestos de descenso, luego se acabó salvando, pero la verdad que tuvo ahí un pequeño gran susto, ¿no? Así que vamos a intentar evitar ese gran susto, pero también tienes que vender. Claro, acabas de fichar muchos jugadores, vas a tener que vender alguno de los que acabas de fichar o de los otros que ya estaban. Así que, bueno, la verdad es un reto complicado. Además, en la liga vas a tener que luchar contra un Marsella que ha hecho un mercado de fichajes brutal, contra, obviamente, como siempre, el Paris Saint-Germain y más equipos que quizás están por encima del Lyon. Pero la verdad, creo que es un reto interesante a futuro, y
más teniendo en cuenta esa conexión que tiene con Crystal Palace y también con Botafogo, pues puedes hacer un poco de lore ahí, ¿no? E intentar siempre comprar y vender con el Crystal Palace para intentar pasarte jugadores, y creo que puede estar bastante bien. La verdad que el Olympique de Lyon, ya sabéis, es uno de los equipos más históricos de la liga francesa, no pasa por sus mejores momentos, así que creo que es un buen momento para hacerte un modo carrera con ellos. Y bueno, señores, hasta aquí mi top 10 equipos para empezar en FC 25. Si no teníais claro, no teníais ideas, espero que este vídeo os haya despejado un poco las ideas y que alguno de estos equipos pues lo escojáis para hacer vuestro primer modo carrera en FC 25. Y si ha sido así, pues déjame por abajo en los comentarios cuál de estos equipos que te he enseñado vas a hacer en tu inicio de FC 25, y si me he dejado alguno. Ya sabéis, como os he dicho antes, si llegamos a los 1000 likes en este vídeo y todo el mundo que ve este vídeo se suscribe y veo mucho apoyo, pues seguramente hagamos una segunda parte con más equipos para que, bueno, si alguno de estos a lo mejor no os acaba de gustar del todo, pues traeremos una segunda parte con más equipos, otros 10 equipos, para que también tengáis más ideas por ahí. Y incluso puede que en un futuro hagamos algún vídeo expresamente solo de equipos humildes, como suelo hacer muchas veces, de equipos de segunda, tercera, cuarta división, de equipos así, pues que tengan poco presupuesto, de modos carrera muy complicados, pero eso un poquito más adelante. Una vez ya iniciemos el FC25, haremos ese vídeo también, que siempre lo hacemos y os gusta muchísimo. Pero repito, si veo mucho apoyo en este vídeo, haremos una segunda parte. Así que espero os haya encantado y nos vemos en siguientes vídeos, porque señores, queda poquito para FC25 y se vienen muchos videitos de aquí lo que queda antes de empezar, de mejores equipos, seguramente mejores promesas, también haremos como siempre hacemos cada año, se viene un montón de contenido y antes que nadie aquí en el canal, así que espero que os guste muchísimo y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!